tal? Mi nombre es Misael Ruiz Pedrosa. Yo soy estudiante de la UNIDEP de la extensión de Teocaltiche, Aguascalientes. En esta ocasión me dirijo a ustedes para platicar acerca del tema de instrumentos de evaluación de aprendizajes en educación a distancia, específicamente de educación en línea. Bueno, pues como sabemos que los instrumentos de evaluación son conocidos como aquellas técnicas utilizadas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Para qué? Para identificar los conocimientos adquiridos por el alumno, pero también sirve para identificar aquellos rasgos o aprendizajes no adquiridos o aquellas dificultades durante el proceso que se fueron obteniendo. ¿Y para qué? Para llegar a cabo una modificación para después en el siguiente llevar a otro proceso y poder obtener ese aprendizaje. Entonces, como tal, conocemos que consideramos que este tema es importante, claro. Entonces, para ello existen diversos instrumentos de evaluación que pueden ser aplicables a esta modalidad que viene siendo en línea. Sin embargo, les mencionaré cada una de ellas y asimismo algunas características o descripción que se puede mencionar de ella para poderla identificar. La primera sería prueba objetiva. Esta prueba es cada vez menos usada, es de las que menos se usan últimamente. Sin embargo, es muy común usarlas en cursos de educación en línea. ¿Por qué? Porque con esta se proporciona una calificación de forma autorizada y de estructura de pruebas paralelas a partir de un banco de reactivos. El siguiente sería preguntas intercaladas. Son las que se hacen a lo largo de la clase en la enseñanza tradicional o de los textos de educación a distancia. En ambos casos se usan con mucha frecuencia, aunque en el aula se aplica de manera azarosa, sin platicar, sin tener un objetivo específico. En la enseñanza a distancia en línea planeadas, tienen un propósito particular, elaboradas consecutivamente, son pertenecientes. El tercero vendría a ser las pruebas adaptativas o autoadaptativas. Estas son instrumentos que requieren forzosamente el uso de computadoras. Bueno, pero lo primero se refería a la prueba en la cual las preguntas se presentan al evaluado de acuerdo con su nivel de habilidad, de manera que se tienen pruebas individualizadas, es decir, que son para cada tipo de persona. El segundo corresponde a una modalidad de las adaptativas, con la diferencia de que en ellas el alumno elige el nivel de dificultad de cada una de las preguntas que se le plantean. Ambas se presentan en un formato prueba objetiva. Bueno, pues como se menciona, esto llega a ser muy utilizado en lo que viene siendo educación a distancia en línea. Sin embargo, en lo que sería la modalidad de la tradicional es muy poco utilizado, pero en la que viene siendo la otra modalidad es de alta ayuda para el profesorado. ¿Para qué? Para que le pueda facilitar el trabajo y el alumno pueda agilizar su aprendizaje. El siguiente sería prueba de ensayo. En esta prueba el evaluador debe escribir sus respuestas, las cuales comúnmente tienen una extensión de más de un párrafo, con una frecuencia hasta de algunas cuartillas. Puede incluir casos, informes de campo, etc. Muy comunes en la enseñanza tradicional por la facilidad de su elaboración, aunque resultan difíciles de calificar. Se usan también en la educación a distancia en línea, aunque aumenta la participación indispensable del tutor o asesor por su revisión. No pueden usarse en los cursos en los cuales no se dispone de los tutores suficientes. Es decir, es complicado llevarlo a cabo en educación en línea, sin embargo, es posible. Pero es más visto que se lleva a cabo en lo que viene siendo la modalidad tradicional. Otro instrumento de evaluación de los aprendizajes viene siendo el proyecto. Este es cuando el evaluado elabora un informe como tal el proyecto del tema seleccionado, igual que la prueba de ensayo. Requiere de la expresión escrita, en este caso de varias cuartillas. Usual en la enseñanza tradicional, es muy útil para evaluar una integración de conocimientos, pero como se tienen versiones diferentes, una por cada estudiante, en la educación a distancia en línea no se puede calificar en forma autorizada.
aumenta la participación del tutor. Tanto en la prueba de ensayo como en el proyecto debe establecerse claramente los criterios de evaluación y para ello obtener una calificación, y de preferencia incluir que para el tutor una respuesta modelo que le ayuda a normar sus criterios y permita homologar los juicios de todas las personas que fingen como tales. ¿Sí? Entonces el proyecto y el ensayo vienen siendo algo parecido, pero como tal es algo muy complejo, por lo cual usualmente no se lleva a cabo en lo que viene siendo la modalidad de educación a distancia en línea, sino más bien en la tradicional. Otro que está en la lista sería, bueno, vaya la redundancia, sería la lista de verificación. Este instrumento permite registrar si una cualidad o característica del atributo evaluado se encuentra presente. Se usa para juzgar ejecuciones o productos. Poco común en la enseñanza tradicional, con excepción de algunas disciplinas como la medicina, en la que se emplea para calificar la práctica de los residentes. La educación a distancia en línea echa mano de ello, sobre todo para que el alumno evalúe por sí mismo sus actividades, al considerar los criterios incluidos en la lista, referidos a una ejecución o producto deseables. También se incluyen como recurso del tutor con el propósito de indicarles criterios precisos para evaluar a los alumnos. ¿Sí? Entonces esto viene siendo algo muy favorable y de mucho apoyo en la educación en línea, tanto para el alumnado como para el tutor, que viene siendo el docente. ¿Por qué? Porque en ello se tiene ya planeado qué es lo que se quiere evaluar y qué es lo que debe contener ese producto o ejecución como tal, como se menciona. Escalas. Igual que la lista de verificación, se usa para observaciones o características, cualidades de productos y ejecuciones. A diferencia de ella, las escalas marcan el grado en el cual se caracterizan o cualidad está presente. Existen tres modalidades: numérica, gráfica y descriptiva. La diferencia entre estas es que cada una se encuentra solo en una forma de representar la escala. La numérica emplea números, la gráfica cuadros o líneas, y la descriptiva, como su nombre lo dice, describe los distintos niveles de realización. Bueno, la siguiente vendrá a ser la rúbrica. Esta es muy conocida. La rúbrica vendría a ser como aquella que describe como una escala múltiple. Se describe por ser como una escala múltiple. Contiene los elementos a evaluar y en cada uno de ellos la descripción de los diferentes grados de realización, los cuales se encuentran ubicados en dos polos, formados por ejecución novata en un extremo y la experta en el otro. Además de estas, que por sí mismos integran una escala descriptiva, también presentan varios cuantitativos y cualitativos para valorar cada una. Es más precisa y exhaustiva que la escala. Siguiente sería el portafolio. Este es más que un instrumento, constituye un archivo o receptáculo en el cual se guardan varios instrumentos de evaluación del alumno, así como algunos de sus trabajos e informes. Tiene la característica que permite observar las ejecuciones del estudiante en un periodo, sus avances y tropiezos también. Se utiliza cada vez más en la enseñanza tradicional, aunque se explotan todas sus virtudes, en vista de que los profesores no hacen observaciones y recomendaciones a la deficiencia que tiene el estudiante a lo largo del curso. Se emplea todo para calificar en una evaluación sumatoria. Esta se usa mucho en lo que viene siendo la modalidad a distancia en línea. El portafolio electrónico se integra en las actividades más relevantes realizadas por el estudiante. En él el tutor escribe sus comentarios, es decir, lo retroalimenta, que orienta la superación de las dificultades y errores de aprendizaje. Es uno de los medios importantes de comunicación entre el tutor y el alumno. Entonces, en este instrumento de evaluación de aprendizaje es muy interesante y muy importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno. ¿Por qué? Porque en él se miran plasmados aquellos trabajos o actividades realizadas por el alumno en el cual reflejó algún aprendizaje adquirido, o a lo mejor reflejó la dificultad para adquirir el aprendizaje. Entonces, con ello el tutor tiene la oportunidad de identificarlo y también tiene la oportunidad de apoyarlo, es decir, darle como una retroalimentación o una explicación anexada a lo que ya se le había explicado para que comprenda mejor el aprendizaje. Ahora sí va a ser algo más específico, es decir, se lo va a decir a él en vez de que sea algo para todos. Entonces, para manera de que sea comprensible solo para ese alumno que tuvo dificultades o errores.
Otro sería el mapa conceptual. Este viene siendo una representación esquemática de un tema. Funciona como estrategia de aprendizaje, como recurso tipográfico en los textos, pero también como instrumento de evaluación. Su empleo es la enseñanza tradicional, es donde se mira reflejado su máxima utilización en la modalidad de la tradicional, ya que está generalizado para pesar de las complicaciones que conlleva la calificación. En la modalidad a distancia en línea se utiliza, pero no de toda manera amplia, es decir, no se lleva a cabo aprovechando todo lo que se puede obtener utilizando un mapa, llevando a cabo los mapas conceptuales, ya que enfrenta la dificultad de que su uso supone que los alumnos conocen lo que es un mapa conceptual, como elaborarlo y la forma de dibujarlo en la computadora. Bueno, este aparato vale la pena señalar que al juzgar la calidad de los cursos a distancia en línea no se puede soslayar la valoración de la pertinencia de los instrumentos elegidos para evaluar el aprendizaje, tanto en forma diagnóstica como formativa y sumativa. Pues esos serían básicamente los instrumentos de evaluación de los aprendizajes en la educación a distancia y hablando de lo que vendría a ser en línea. Como conclusión, reflexionando de todos los temas que trabajamos en cuanto a los instrumentos de evaluación de aprendizajes de educación a distancia en línea, reconocemos varios que ya hemos llevado a cabo en lo que viene siendo presenciales y que son muy utilizados. Sin embargo, también se utilizan en línea y son importantes y pueden aportar mucho a la educación del alumno. Sin embargo, hay otros que se mencionaron que son de alto valor de importancia para el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno. ¿Por qué? Porque por medio de ellos, ya que no estás cara a cara con el alumno o con tu profesor en dado caso, puedes expresar tus aprendizajes y el docente tiene la oportunidad de identificarlos a grandes rasgos y poderte apoyar en ello específicamente a ti, ya que a lo mejor cuando era presencial no se detenía tanto el docente a explicarte tus errores, sino solamente lo explicaba y como estaban todos sus alumnos de cara a cara, no tenía el tiempo ni la facilidad de comunicarse con esa única persona que tuvo errores, y si no podía corregir los errores de cada uno de sus alumnos. Sin embargo, en lo que viene siendo en línea, tiene más el tiempo, el espacio, la disponibilidad, todos los aspectos para poderte apoyar como alumno, para darte la facilidad de entender ese aprendizaje que debes aprender. Sería todo de mi parte, espero que les haya gustado el video y estaré más luego subiendo otro video, tal vez de lo mismo, tal vez de otro tema interesante de la educación, pero igual estaré en el pendiente. Entonces, de mi parte sería todo, me despido. Recuerden, mi nombre es Misael Pedrosa, estudio en la UNIDEP de Teocaltiche, extensión de Aguascalientes, y actualmente estoy en la carrera de licenciatura en educación. Hasta luego.